Ya no me siento tan solita. Ya tenía ratísimo que no hacía un en vivo. Vamos a ver. Ah, ok. Denise. Hola. Está bien. No tengo el gusto de conocerte, ¿verdad? ¿Nos estamos conociendo? Ah, muchas gracias. Qué linda. Muchas gracias. De hecho, aquí tengo a mi perrita roncando. Ahí anda, roncando la pequeña. Te dije meter el 4 meses pasado. Ah, ok. Qué chévere. Qué chévere. Tú estás en el animación 1. Ok. Uno que diga, sí, grupo A, que diga grupo A. Grupo A. Pues bien, talata si empezamos a platicar un rato. Más que hay una un pequeño como que retraso. No, ya no, estás con el fabuloso de Ismael. Estás con, de todas maneras vamos a tener proyecto final juntos pero disfruta de Ismael. De verdad, disfruta de Ismael. Sí, la verdad es que sí, vamos a empezar. Bueno, em, la primera charla que tengo pensada, planeada, y esperemos que estas charlas continúen, es acerca de una nueva teoría, un poco polémica, ¿verdad? Acerca de que se cree, porque todo es creer en el sentido de que pues no nos consta y menos de la prehistoria, ¿no? Pero entonces se cree que en algún momento la representación de Dios, en lugar de ser una figura masculina, era una figura femenina. Seguramente ya debes de haber visto las Venus paleolíticas. Esta es la más famosa de las Venus paleolíticas. La que les puse de ilustración de ahorita es esta. De aquí, mira. Así que, entonces, una de las tantas ideas, porque sí es mucho, es que primero que podían representar la fertilidad, y esta idea se debe a estas características. Una, no tenemos rostro, y ninguno hay un rostro. Aquí da la ilusión de, pero realmente no es muy reconocible. Pero las más famosas son estas, entonces que no son reconocibles, ¿vale? Entonces lo que tenemos son figuras, pues lo que podrían ser humanas, pequeñas, femeninas, ¿sí? Muy voluptuosas, ¿sí? Entonces, biológicamente hablando, un cuerpo femenino, entre más pues, ancha la cadera y mayor grande sea el busto, pues se considera más fértil por dos razones. Una, en el sentido de las caderas, a mayor cadera hay un mayor espacio en el útero. Entonces, al haber más espacio, pues hay más probabilidades de que el producto llegue a término. Un producto de nuestro género está planeando más o menos para 40 semanas, más o menos unos de entre 4 a 10 días. 4 a 10 días, bueno, ya son 41 semanas, pero no se cuenta exactamente 41, sino 40 semanas. Entonces, a mayor anchura, más espacio y por lo tanto, más probabilidades de que el producto crezca grande, fuerte, sano y que llegue a término. En el caso del busto, no es atractivo necesariamente como lo pensamos ahora, sino mayor almacenamiento de grasa, mayor almacenamiento de grasa, y con este mayor almacenamiento de grasa, pues evidentemente una mejor cantidad de leche. Y una mejor cantidad de leche provee al producto mayor tiempo de alimentación.
Consideremos que somos de las primates dentro de la especie que menos probabilidades tenemos de tener un embarazo múltiple. Entonces, a diferencia de incluso las gorilas, sí en alguna etapa, sobre todo cuando estaban en, en la naturaleza, cuando no estaban todavía en zoológicos protegidas, ya era más probable que, hola, que llegaran a un embarazo múltiple. Pero en el caso de nuestra biología, por ser, precisamente por ser erguidos, por caminar en dos patas y por la postura de nuestra cadera, cintura, coxis y espalda más recta, pues es por eso que se perdió la habilidad de tener tanto producto. Además de que nuestro parto es el más doloroso del reino animal. Sumado a ello, muy pocas hembras dentro del reino animal requieren de una ayuda cuando dan a luz. Y sin embargo, nosotras, biológicamente hablando, no estamos capacitadas para tener un producto solas, debido a precisamente a todas las condiciones biológicas que acabo de mencionar. Además de que en cuanto a altura, puede ser una de las alturas más grandes en las que puede caer un producto, aunque, por ejemplo, una elefante es mucho más alta, una jirafa es mucho más alta, su mismo saco miótico está diseñado. En nuestro caso, no. Si un producto llega a caer, pues sí se haría considerablemente daño. Entonces, biológicamente hablando, tenemos muchas diferencias respecto a las demás hembras mamíferas. Entonces, es por eso que si nada más hay un producto, entonces lo que se considera es que de la mejor manera posible llegase a término. Y no solo a término, sino que por más de un año el producto no va a tener la capacidad de caminar ni de alimentarse solo. A diferencia de otros mamíferos donde el producto apenas están haciendo ya anda caminando, o incluso, por ejemplo, aún los más domésticos, como el caso del perrito y el gatito, aunque nacen ciegos, en muchísimo menos tiempo ya tienen la habilidad de caminar, de correr y de incluso de buscar su propia comida. Nosotros no. Entonces, la idea de tener un gran espacio para que el producto se pueda desarrollar y el tener el busto grande, esto conlleva una mejor cantidad de leche. Una mejor cantidad de leche, pues provee las proteínas necesarias durante más tiempo. Eso es lo que se resalta en las Venus paleolíticas. El nombre de Venus se debe a la escultura de Venus de Milo. Ya más adelante se verá esa escultura en la escultura griega, pero de ahí toman el nombre porque se dan cuenta que todas estas figurillas representan a mujeres. Ninguna de las que se han encontrado de esta época está representando a un hombre, siempre representan a puras mujeres. Hay otro tipo de, ¿sí? Pero no representan a un cuerpo, ¿no? No representan a un alguien. Entonces, es por eso que se hizo la observación de que son las Venus paleolíticas, es decir, por las representantes femeninas. La segunda observación que también se ha hecho con ellas es que todas son jóvenes, lo que llamaríamos en edad fértil. Recordemos que biológicamente hablando, una Homo sapiens sapiens aproximadamente entra en su edad fértil a los 11, 12 años. Edad fértil no somos mujeres, que son cosas diferentes. La edad fértil y nuestra edad fértil va terminando aproximadamente a los 47, 50 años en la actualidad. Recordemos que en ese entonces era el tiempo de vida era muy corto, la esperanza de vida, perdón, no el tiempo, la esperanza de vida era muy corto. Entonces estamos considerando que teníamos que esperar hasta los 11, 12 años para poder procrear, pero también teníamos una esperanza de vida de 35 años. Entonces el lapso para poder quedar encinta y poder tener a la cría y tenerla en condiciones para que pudiera defenderse y valerse por sí mismo, pues el tiempo se reduce muchísimo. Muchísimo, 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 en comparación a otros, mamíferos, ¿no? Que tienen muchísimas más crías, que más pronto ya son independientes. Biológicamente hablando, el Homo sapiens sapiens nunca fue así, y se cree que muchos homínidos fue por consiguiente, el neandertal, el hombre de Cromañón y otros más, el denisovanos, se cree que, por su etapa todavía bastante anterior a la nuestra, pues igual está biológicamente similar en ese sentido en cuanto al producto y la esperanza de vida.
Entonces, pues todas esas cualidades femeninas, pues eran extremadamente importantes en esa época, pues porque era perseverar, conservar. No estoy diciendo que con eso no fuera importante la recolección, la caza, la pesca y los principios de la agricultura, pero era más necesario tener a una fémina en óptimas condiciones, pues para que pudiera continuar, pues ahora sí que la vida. Biológicamente hablando, sí es más probable que un varón de la tribu, ya empezaban a ser tribus, tuviera más parejas, en el sentido de que sabemos que biológicamente es mucho más fácil que un hombre engendre muchos embarazos a que una mujer pueda tener muchos embarazos. Recordemos que, como mencioné anteriormente, nosotros son 40 semanas y si contamos que nuestro año, perdón, tiene 52 semanas, pues es tres cuartas partes de un año lo que dura una gestación biológicamente hablando nuestra. Entonces, por eso se hace hincapié, se hace esa idea de que las primeras representaciones de Dios, llamémoslo así, el Dios en el que tú creas, es indistinto, eran las mujeres. Era esa parte femenina. Incluso se considera que la mujer empieza a ser considerada de alto poder, de alto valor, de alto rango cuando empieza a menstruar, porque esto se debe a que biológicamente hablando era muy difícil que un macho entendiera que aunque hubiera pérdida de sangre, la hembra no iba a morir. De hecho, inclusive todavía en la actualidad he visto en varias ocasiones de que dicen que no creen que las mujeres seamos normales porque nos desangramos por 5 días y seguimos vivas. Por principio de cuentas, no es un desangrado porque no es una herida. Segundo, la sangre se junta durante el ciclo menstrual para que en el momento en el que el óvulo se desprenda y no hay un esperma y no hay fecundación, pues ese saquito que se formó de sangre se desprende y ese es el que cae. Entonces no nos desangramos porque no es un desangramiento y biológicamente nuestro cuerpo está preparado, va juntando, entonces va siendo así, forma un saquito que posteriormente se volvería el saco amniótico, y la placenta, pero como no hay un embarazo, entonces se desprende, ¿sí? Por eso vemos coagulitos, esos coagulitos es esa información, toda esa cantidad de sangre que se formó y esa es la cantidad de sangrado que cae. Entonces no nos desangramos porque desangrado significaría sangrado sin control por principio de cuentas y por una herida. Ni estamos heridas, ni es desangrado sin control. Y aunque a veces nos da a las mujeres la impresión de que es demasiado sangrado, aproximadamente cuando muchos son 300 distribuidos durante los días que nos dure nuestro ciclo menstrual. Lo normal es entre 2 a 5 días, a veces se puede extender hasta más, eso ya es patología independiente, no nos vamos a meter más en eso. Pero sí, digamos que para el género masculino, pues entender que la mujer sangraba por 2 días, 5 días, pues ahora sí como que era pues bastante extraño. Entonces, pero lejos de ser un tabú, lejos de ser algo extraño, le dio valor a la mujer, le dio mayor importancia. Ahora también se cree que el cólico es por el tren de vida actual. Incluso algunos mencionan que podría ser por los químicos que contienen las toallas sanitarias a que se deben los cólicos. Entonces, digamos que parece ser que en esa época no había el cólico, pero sí había el sangrado. Entonces, pues sí, era algo totalmente extraño y se cree, vuelvo a decirlo, que podría haber sido algo que le diera más fortaleza y más valor a la mujer, darse cuenta que regularmente sangraba. Otra cosa también importante aquí en este periodo es que usualmente, muchas ocasiones, el periodo menstrual coincidía con el ciclo lunar. Recordemos que el ciclo lunar es de 28 días, no el día 28, sino cada 28 días. Entonces, usualmente un ciclo normal es de 28 días y coincide con las fases de la luna. Sobre todo en esa época era más probable que eso sucediese. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de las fases de la luna, cuando está totalmente la luna llena, es cuando la noche no está tan oscura, la luna nos ilumina. Entonces, pongámonos en contexto. Estamos en la prehistoria donde no existe nada, apenas está aprendiendo a controlarse el fuego, entonces la única fuente de iluminación nocturna era la luna.
Entonces, imagínense que coincidiese el ciclo de la luna con el ciclo menstrual. Entonces, era poderosa la mujer porque, coincidía que esos momentos en los que era menos vulnerable, el hombre, porque había un poco más de luz. Entonces, era así como que ese plus que tenía únicamente la mujer, porque coincidía el ciclo menstrual, si no al 100% porque no es posible, pero sí mucho coincidía el ciclo menstrual con, las fases lunares. Entonces, eso también lo hace más interesante esa conclusión que no es, 100% aceptada por las academias, aclaro este punto, pero sí esa teoría de que al inicio, cuando se empieza a hablar de magia, antes de la religión era magia, ya posteriormente, bueno, la religión va creciendo, conforme van creciendo las aldeas y ya se empiezan a hacer poblados y de poblados ciudades y civilizaciones y todo lo que vamos conociendo. Pero digamos que los inicios de la religión es mediante la magia, mediante el misticismo, mediante darle una explicación a lo que está sucediendo. Entonces, vuelvo al punto. Si no estábamos entendiendo qué era lo que sucedía, entonces, era así como que esa parte mística, el sangrado con la luz de la luna. Entonces, son esas 2 vertientes las que algunas academias ahora están, analizando la posibilidad de que muy en sus inicios la representación de lo que llamaríamos Dios era una mujer. Y también otra que les quería contar acerca de que les mencioné de la técnica de salpicado. Bueno, es una técnica que se ha, demostrado que se puede hacer, con los huesos, haciendo algo similar a un popote y tallando aquí, tallando allá, se puede hacer un salpicado como el que ahora hacemos con la pintura, bien aguadita y soplar con un popote. Entonces, se dieron cuenta que en algunas regiones que hay calendarios primitivos. Estos son calendarios primitivos. Estos calendarios, esto lo aprendí en el Museo del Calendario que se encuentra en Querétaro, tienen que ir a Querétaro y conocerlo, donde son las primeras cuentas de días. A lo mejor no el término día como el que conocemos ahora, pero sí que era el registro de signos que determinaban qué tipo de animal había, qué días habían los animales. Recordemos que todavía la agricultura está a algunos cuantos años de ser descubierta y de ser practicada, entonces, y era como que un registro para saber qué onda, qué era lo que sucedía. Nosotros somos la única especie que hace eso y aparte, no me acuerdo si es en este libro o es en otro lado, donde leí que se demostró que en algunas cuevas, con la técnica de salpicado, donde tenemos donde se ven huellas, lo que llamaríamos en negativo actualmente, resulta de que estuvieron haciendo las mediciones antropológicas de las manos, no, no está en nuestro libro, lo vi en otro lado, antropológicas de las manos, resulta de que es muy posible, digamos un 80% posible, de que las manos, las huellas, sean de mujer. Recordemos que biológicamente hablando, usualmente la hembra es más pequeña en casi todos los animales del reino, exceptuando en algunas aves, muy pocos mamíferos, pero en su gran mayoría la hembra es más pequeña. Estos también les digo para aprovechar los nutrientes en un embarazo, no es otra cosa. Esa es la razón por la cual la hembra es más pequeña, porque al ser más pequeña, cuando está embarazada, el funcionamiento del corazón tiene que trabajar por dos organismos. Entonces, es mucho más sencillo si el cuerpo femenino es más pequeño. Entonces, todo tiene una razón de ser, biológicamente hablando, sí. Entonces, se cree que por el tamaño de las manos en las cuevas, son manos chiquitas. Entonces, se cree, y de hecho es muy fácil hacer la técnica de salpicado, tú mismo poner tu mano y salpicar. Entonces, se cree que también esas representaciones fueron hechas por mujeres, lo cual le daría mayor relevancia al creer que en un inicio la fuerza divina éramos nosotras. ¿Sí? Entonces, por ahí a lo largo de la historia hubo un cambiazo radical, ya lo estaremos platicando en qué momento se cree que pasa del poder femenino a únicamente el masculino. Desafortunadamente tenemos que ver esa parte. Como yo les decía en la mañana, más allá de lo que estemos o no de acuerdo,
más allá de lo que nosotros consideremos moral y éticamente correcto, pues las épocas han cambiado y si hay algo que nos hemos visto mucho ha sido eso precisamente de que, pues, el mundo lo gobiernan los hombres, ¿no? De hecho, inclusive, bien que, Yeray comentaba, y entonces, acabo de comprar bueno, mentira, me lo regaló mi hermano, acabo de comprar. Acabo de adquirir este es de editorial Passion, que principalmente es diseño, arte y similares. Estaba curioseando, precisamente, porque eso siempre, siempre trae series, es decir, te promocionan otras series. Estaba leyendo aquí, no creo que hayan visto, pero les voy a decir, y les puedo decir que aquí no hay ningún nombre, que no hay ningún nombre de mujer. Bacon, por ejemplo, Klimt, Magritte, Manet, Matisse, Miró, Miguel Ángel, Renoir, Rivera, Rodin, Tiziano, Toulouse-Lautrec, Vermeer, Warhol, Goya, Freud, ella sí es mujer, esa sí es la única mujer por aquí, pero ella no es pintora, ella es diseñadora, por cierto. Caravaggio, Dalí, Klee, Kandinsky. Solamente hay una pintora que es Kahlo. Como yo les decía hace rato, como yo les decía hace rato, deliberadamente tomé la decisión de no comprar el libro de Frida Kahlo. La verdad, no me gusta, ya lo estaremos hablando en su momento. A lo mejor si no en la clase, a lo mejor no me dé tiempo. Bueno, no es clase, es asesoría. A lo mejor aquí les estaré dando mis puntos de por qué en Frida Kahlo nunca voy a comprar un libro de Frida Kahlo y por qué no la considero feminista. Ya lo estaré platicando con ustedes. Y entonces, bueno, yo deliberadamente tomé la decisión de no comprar de Kahlo, no compraría de Kahlo, pero desafortunadamente, pues, la realidad es esa, son hombres, ¿no? O sea, puros hombres. Desafortunadamente sí, y es la realidad, y es de hecho, sí tengo ahorita, compré 2 libros recientemente del mismo autor, habla uno de puras pintoras, ya se los estaré enseñando, y el otro libro que también neta como que se volvió mi libro de culto, esto no estaba en mi libro de historia del arte, la verdad es que, guau, está padrísimo, yo se los estaré platicando más al respecto, no quiero ahorita revolverlas con tantas cosas, pero sí, aquí es por primera vez que se menciona a las mujeres, dándoles su lugar primordial, como debe ser. Hace un año, una de sus compañeras, sí, llegamos al barroco llegamos. Y fue cuando me preguntó, oiga, me dice, las mujeres, y yo así de, desnudas en las galerías o en los museos, ¿no? Posando para el pintor. Esa es la realidad. Sí, yo he buscado la forma de irles introduciendo mujeres. Voy a hacerlo, así como también mencionó Geray de los latinoamericanos, porque tiene razón Geray, no te los mencionan y, y es realmente importante, ¿no? El muralismo, lo que ha dejado, lo que sigue siendo el día de hoy, y que no te los mencionen. Y una vez yo decía, bueno, ya de chiripada los hombres, ¿no? Ya que nosotras somos invisibles o solamente estamos desnudas en los cuadros, pues al menos mencióname a los hombres latinoamericanos, ¿no? Y de hecho les quiero contar una pequeña anécdota. Hace algunos años, 4, 4 exactamente, bueno, 4 y cacho, fue una exposición al Munal, te les cuento más. Esta exposición en el Munal temporal y estaba en una sala de arriba. El Munal y varios museos actualmente también te ofrecen realidad aumentada, es decir, descargas una aplicación y entonces interactúas de forma aumentada, como se dice, interactúas con los cuadros, te explican otras cosas y demás, pues se llama realidad aumentada. De hecho, la sala donde está esa exposición tiene un mega internet impresionante, porque la idea es esa, que te conectes al internet del museo e interactúes. Entonces, les digo, llego a este museo y al inicio, antes de subir las escaleras, viene la información. Yo soy la que cuando veo a los museos leo todo, veo hasta el piso, me enojo con las obras, me enojo con la curación, hago comentarios, camino, voy, vengo, me doy la vuelta, me paro de cabeza y entonces yo invierto horas en un museo, pero muchas horas en un museo.
Entonces, cuando llego, pues leo, dije: "Ah, órale, qué chévere". Entonces busqué la aplicación, la descargué, yo traía mis audífonos grandotes, de esos de donas y fum, me jalé todas. Subo y a la entrada, a pesar de que ella era pintora, bueno, la obra que nos estaba dando la bienvenida no es autorretrato, la pintaron a ella, su maestro la pintó. Entonces, la inocente de yo, porque hay veces que peco de inocente, o no necesariamente es que quiera ser, pretenciosa, presuntuosa, pero, pues, hay veces que cuando sé lo digo. Entonces, llego y, veo a la pintura, y como si me fuera a contestar, les digo: "Oye, feliz cumpleaños". Y la gente así con cara de aparte de que dije: "Está loca, le está hablando a un cuadro". Sí, yo le hablo a los cuadros. Em, pues, a cara de, ¿eh? Y yo así con cara de: "Sí, es que hoy es su cumpleaños". Y, pues, sí. Usualmente, me sucede que cuando yo uso la realidad aumentada, la gente me ve como bicho raro. De hecho, en una ocasión, inclusive, me insultaron porque según una señora le estaba estorbando y no la dejaba ver, cuando la fregada sala estaba vacía. Entonces, nada más es el ir a molestar, "Ay, ¿qué es que esa juventud?", y así con cara de yo más de 30 años, pero sí, me ha tocado eso. Pero volviendo a la exposición, ¿qué tal? Les comento. Sí, la llegué y yo así de: "Ay, feliz cumpleaños", y no sé qué. Sí, a mí me pasa muy seguido, sobre todo en los museos. Entonces, sigo caminando y sigo viendo. Aquí lo que me hizo interesante es que la curadora decidió colocar su biografía casi al término de la exposición. Me encantó porque habló de su forma de trabajar, que ella ocupaba muchísimo la geometría, era poetisa además, vengan esos 5. Además de ser poetisa, fue modelo de fotografía, fue de las primeras fotografías aquí en México. De hecho, ella fue de las primeras artistas en cortarse el cabello. Hubo una tendencia en los años 20 que se llamaban las pelonas, donde a lo mejor muchas mujeres no solo se cortaban el cabello, sino que se rapaban. Entonces, ella formó parte de ese colectivo de las pelonas. De hecho, hay un retrato de ella, donde está totalmente pelona. Y entonces, ella rompió muchos esquemas, fue una de las primeras artistas en tener un seudónimo, en estudiar en San Carlos, hizo muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que fue guau. Les digo, muchas fotografías son autorretratos, muchas veces posó, fue una de las primeras mujeres en México en animarse a posar desnuda, una artista hecha y derecha. Y les digo, curiosamente, su biografía está hasta el final. Llegamos a la zona final y me vuelvo a encontrar con este señor, que se me hace bastante raro porque usualmente a mí la gente me ve y me rebasa, y me rebasa, y me rebasa. Muchos me ha tocado ver que nada más van, posan para la foto y siguen caminando, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrada a que la gente me rebase, y me rebase, y me rebase, y me rebase. Una vez en Aguascalientes ya estaban bien preocupadas porque yo no salía del museo, ya me iban a ir a buscar. Entonces, usualmente no me pasa eso, que si las personas que yo me encontré al inicio me las encuentro al final, porque usualmente cuando yo llego al final esa persona ya está en su casa o ya está ahí comiendo, o entonces, no me suele pasar. Pero cuando llegué a esa parte sí volví a ver al señor, porque además les digo, yo llamaba la atención por los audífonos, y entonces me vuelve a ver y pues le veo, le digo, mire, ahí está su biografía, ya ve cómo se hizo su cumpleaños. Se llama Carmen Mondragón, Nahui Oli, y cumplimos años el mismo día. Fui en mi cumpleaños a ver a mi artista. Fue maravilloso para mí, poder haber ido. Fue en domingo, cuando cumplí 33 y ella hubiera cumplido 125. Entonces, la verdad fue, increíble, pero sí, usualmente, aparte de que yo soy un bicho raro en ese sentido, les digo, no suelo encontrarme a la gente, sí, es una hermosa coincidencia. Usualmente no suelo encontrarme a la gente que vi al inicio al final, eso no pasa, no me pasa a mí. Entonces, eso fue rarísimo, pero sí de que yo sí sé a quién vine a ver, entonces ya fue y sí la cara de sí, yo sí sé quién vine a ver, ¿no? Entonces, yo sí sé quién vine a ver, es Carmen Mondragón, Nahui Olin, y entonces dije, yo sí sabía que, hoy es nuestro cumpleaños, y entonces, le digo, por eso a mí fue así como que, pues feliz cumpleaños, ¿no? Y así como que ya sabía que el cuadro no me iba a contestar, ¿no? Tampoco estoy tan loca, pero, sí fue una experiencia interesante, pero sí, usualmente pasa algo así.
¿no? Entonces, les digo, con todas esas perspectivas que he ido juntando, como les decía hace rato, es que esta otra teoría que menciona, de que en algún momento de nuestra historia como humanidad se creó o llegó a pensar que la representación, porque todo tenía que tener una representación, la representación de Dios era mujer. Entonces, la verdad es que sí, me gusta mucho esa parte. Obviamente, como mujer, eh, lo acepto. Y tiene mucho sentido que en un inicio, pues, haya sido de esa manera, ¿no? Es que ya me están cansando, perdón, ya me cansaron. Entonces, pues sí, en algún momento, sí tiene mucho sentido, al menos para mí. Les digo, esta no me lo saco de aquí. Aparte de este libro, he visto muchos documentales. eh, Soy bien ñoña. Le digo, ya les estaré pasando otras páginas donde que sigo. Entonces, he visto muchos documentales de Nat Geo, de Discovery, sí. Entonces, les digo, donde tomando de aquí, recopilando de acá, es cuando yo saqué, y ya lo he leído también de que algunos autores están apostando por esa teoría de que mencionan que en un inicio, digámoslo, cuando todavía ni siquiera había lenguaje, pero ya empezaba a haber representaciones artísticas, que en ese momento le voy a decir una representación mujer. También porque lo que sí lo llego a creer, porque además, por ejemplo, volviendo a estas, lo más interesante es que todas las culturas, todas las que ustedes quieran, tienen un Dios, el que quieran, ¿no? Todas lo tuvieron, todas las culturas para analizarlas, estudiarlas, aprendes de religión, de su religión. Llámese Zeus, llámese Odín, ¿sí? Llámese Kukulcán, pero en todas las culturas, llámense los Anunnakis, entonces en todas los hay. Y en todas en estas, al inicio, hay a lo mejor lo que llamaríamos un padre, pero también una madre. Se entiende que para tener uno tiene que haber el otro, ¿sí? En muchas culturas se mencionan también a figuras femeninas. Entonces yo creo que más bien ahí fue cuando, con todo respeto, interviene la Iglesia Católica romana principalmente, porque la cultura romana es la primera cultura que nos da una inferioridad. Es la primera cultura que dice que no, que es el hombre y después la mujer. En muchas culturas, en Persia, en los Anunnakis, eh, tienen una similitud. A lo mejor ustedes me dirán, es que Egipto sí y no. Sí hubieron reinas muy importantes, sí hubo una faraona, pero aquí cuando desaparecen a la faraona fue cuando ya tuvieron influencia romana. Entonces fueron los romanos, hasta el Imperio Romano, vamos a decirlo así, donde se viene esa separación y donde establecen que no, que es el hombre sobre la mujer. Y posteriormente recordemos que la Iglesia Católica Romana es la que empieza a hacernos a un lado. De hecho, se cree que por eso se desapareció el Evangelio según María, porque viniendo de una tradición judía menos radical que como la que es ahora, ya les estaré platicando también al respecto, se consideraba que todo hombre tenía que tener una compañera. Entonces, dada la edad de Jesús, el contexto en el que venía, que no tuviera una compañera, me parece bastante raro. Entonces, sí, por eso, digamos que fueron dos acontecimientos los que hicieron que nosotras pasáramos a segundo plano. Entonces, pero sí en una etapa muy importante, muchísimo antes, teníamos, si no exactamente a lo mejor el mismo nivel, sí un nivel mucho más similar, ¿no? Entonces, sí, por eso digo que esa parte de que en la prehistoria se cree por esas tres razones que en su momento la representación de Dios, que Dios era una mujer, ¿sí? Porque curiosamente, aquí también es bastante interesante que hasta los Anunnakis, con los Mesopotamia y demás, es cuando empieza a ver la representación antropomórfica con animales. Pero anteriormente, si vemos las Venus, aunque no puedan necesariamente tener un rostro, pero no tienen nada de fantasía, necesariamente hablando, ni otros elementos como de animales, no tienen alas, no tienen plumas, no tienen absolutamente nada. Ya en los Anunnaki sí, que ya tienen esas representaciones más divinas, para darle un sentido más divino. Y curiosamente vienen del cielo porque la luna está en el cielo, vaya la cosa.
Entonces les digo, la luna tiene esa relevancia, la luna tiene esa importancia. Aún, por ejemplo, aquí en Teotihuacán, usualmente todos dicen, ay, la pirámide del Sol. No, la más importante es la de la luna. Es más pequeña, pero es más importante la pirámide de la luna que la del Sol. Entonces, es la luna, Quetzalcóatl y la del Sol. En ese orden es como se ven. En ese orden se construyeron y ese es su orden de importancia. Pero reitero, es con el Imperio Romano, por ahí ni idea de qué habrá pasado, pero el Imperio Romano es el primero que dice que no, que hay que separarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando. Y ahora, muchas de las historias, interpretaciones, leyendas y demás se deben a los historiadores romanos. Entonces, toda la historia lo contaban desde la perspectiva romana. Entonces, por ejemplo, si quieren conocer a Cleopatra, décima, porque además la mayoría no saben, pero son 10. La Cleopatra que conocemos es la décima, pero si quieren conocer mejor su historia, no busquen referencias romanas, busquen persas, porque para los persas le dieron la misma importancia y relevancia a las mujeres, los romanos no. Entonces, si quieren conocer realmente a la verdadera Cleopatra, tendrían que conocer la historia persa. Entonces, muchas de las historias que conocemos actualmente, bueno, son contadas desde la perspectiva romana, porque los romanos fueron los primeros historiadores. Josefo I fue el primero en hacer registro histórico para contar historia, no para contar batallas como lo hicieron los egipcios, que además igual, si quieren conocer la batalla de Ramsés II, no busquen la versión egipcia, busquen la de los hititas de Canaán. Esa es una versión más auténtica. ¿Qué quiero decir con esto? Los hititas contaban la historia como era, los egipcios no. Ellos se vanagloriaban de todo. Entonces, esa batalla de Ramsés, hubo un empate, Ramsés dice que ganó. Entonces, eso también es muy importante cuando estudiamos historia del arte, que tenemos que ver quién cuenta la historia, porque bien dicen, cada quien cuenta la feria según le va en ella. Entonces, muchas de las historias se deformaron, se degradaron por intervención romana. Ahora también, otro detalle que hay que considerar muy importante es la traducción. Han habido muchos errores de traducción y muchos errores de interpretación por los contextos. Recordemos que ningún idioma es igual, entonces hay expresiones y palabras y sentidos que hay en un lenguaje que no hay en el otro. Entonces, también ese es un detalle muy importante que considerar cuando, sobre todo en historia del arte, porque pueden haber y existen más bien los errores de interpretación, porque no hay una traducción exacta. Por eso te dicen claramente cuando aprendes otro idioma, no traduzcas literal, porque el sentido de una frase y el sentido de otra es completamente distinto. Hay muchas historias, el problema es que saber cuál es la verdadera. No hay ninguna historia verdadera, muñeca. O sea, es que eso es lo más importante. No hay una historia verdadera. Lo que sucede con la historia, como yo les decía hace rato, es que es un árbol. Entonces, todo va a depender qué rama tú veas. Entonces, no hay una historia verdadera de nada, de nadie, no hay una historia verdadera. ¿O cuál es la más cercana a lo que realmente pasó? Lo que sucede es que no nos consta nada y aunque nos constance algo, todo va a depender entonces de tu perspectiva, de tu cultura, de tu forma de interpretar, de cómo veas las cosas, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, yo te puedo decir que hace rato antes de que tú llegaras, yo andaba curioseando y entré a mi canal desde mi teléfono. En mi teléfono nos vemos al revés. Esta es mi mano derecha, pero tú me estás viendo al revés. Está extraño, ¿verdad? Pero sí, hace rato estuve curioseando y, la forma en que simplemente la forma en que me están viendo ahorita, es un factor importante, porque te digo, lo que pasa es que de repente aquí me aparece cuántas personas hay. Entonces, de repente veía uno y de repente veía cero y entonces andaba, sí, bastante raro. Andaba bien, entonces se me ocurre y entro desde mi celular, y cuando veo en mi celular resulta que, me veo al revés, pero te digo, esta es mi mano derecha, esta es mi manita derecha. Entonces, ya desde ahí ya cambió. Como yo visualizo mi pantalla, si te das cuenta, por ejemplo, yo no veo a la cámara, yo veo al frente, pero la cámara está ahí, entonces a mí no me gusta ver a la cámara. Entonces, ahí también ya es algo diferente, ¿no? Yo no veo a la cámara, yo veo al frente y de hecho me estoy viendo, entonces es como si yo estuviera hablando conmigo en ese sentido porque, yo me veo, pero no me gusta ver a la cámara. De hecho, no me van a ver a la cámara, veo al frente, pero no veo a la cámara. Entonces, ya desde ahí ya hay una variante en la historia.
Entonces te digo, no hay una historia verdadera. De hecho, inclusive hay algunos, de hecho, hasta incluso un artículo de la UNAM que decía que la historia ya no debería de considerarse como una ciencia, porque la ciencia no permite errores, por eso es ciencia. Y en el caso de, por ejemplo, mucha de la historia se tuvo acceso a ella hasta que se tradujo la piedra Rosetta. Y es una piedra maravillosa porque es la misma historia contada en 3 idiomas. Ahora bien, aquí lo importante que habría que saber es si lo escribió la misma persona, porque vuelvo al punto, viene relevante, se los deben de haber dicho en inglés y cuando aprendes cualquier otro idioma te lo dicen. No sé, así como debes de pensar en el idioma y no traducir en tu mente, que ese es uno de los errores que comúnmente cometemos todos, de traducir en tu mente, antes de decir las cosas, primero las traduces y luego respondes o planteas la pregunta. También es importante considerar que no en todos los idiomas hay las mismas expresiones. ¿Han visto mucho esto en TikTok? Bueno, para empezar está mal, porque si lo hacen con la izquierda, esta es mi manita izquierda, si hacen esto así, es una negación o es una burla. Entonces, yo lo he visto mucho en TikTok, aparte de que algunos lo hacen así, pues sin maracas, es a una distancia determinada y este tiene un significado, pero este tiene otro. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, no es igual. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas expresiones, por ejemplo, ¿cómo traducimos chale? Que ya forma parte de nuestro argot en el momento de en 2023, ¿cómo traducimos recorcholes? ¿Cómo traducimos incluso la expresión rayos? Pues los rayos no son los mismos rayos que de una tormenta eléctrica, ¿me explico? Y una inclinación, por ejemplo, mi cuñada es trilingüe, y entonces estaba viendo, yo mis películas de Marvel a mí me gusta ponerlas en su idioma original. Y entonces hubo una expresión que yo le preguntaba a ella, que ya uno de sus, sí, su segundo idioma es, perdón, su tercer idioma es el inglés. Yo le preguntaba, oye, ¿sí se traduce así? Y me dice, no. O sea, me dice, no tiene una traducción, no tiene, lo que hacen es que le dan un sentido a, pero no es una traducción como da. La expresión es, oh boy, y te lo tradujeron como, oh Dios. Entonces, y dije: "¿Y a poco sí, no?". Entonces le pregunté a ella y me dice: "No, no es una traducción, es una interpretación". Entonces, ahí también va a depender, entonces, de tu núcleo, de tu contexto, cómo le vas a dar sentido. Entonces, la historia tiene montones de fallas, aparte de que hay muchas cosas ocultas, que se construyó encima de, por ejemplo, volviendo a que les decía del museo del calendario, es una vieja casona y de hecho hay un salón que, se construyó encima y lo redescubrieron. Entonces, hay, el clásico que pusieron el vidrio para que tú puedas asomarte y ves. Y hay una sección donde ves, creo que es una cisterna y alcanzas a ver, entonces ahí te asomas. Lo que más que te deje ver la humedad, porque hay tanta humedad que ya hay burbujitas de agua, ¿no? Entonces, eso también, entonces, por ejemplo, hay que recordar todos los vestigios mayas que se están reencontrando ahorita con la construcción del famoso Tren Maya. A eso súmale todo eso que, entonces la ciencia, perdón, la historia no es una ciencia. Entonces aquí, por eso yo les decía, genera tu criterio, ¿sí? No te quedes con lo que yo te diga, investiga, busca, ve más allá, da tu interpretación, porque la historia es así. Y si lo fusionamos con historia del arte, pues máxime va a ser así. Entonces sí te vas a dar cuenta de mucho eso. Y sí, ese artículo de que decía que ya no que son ciencias sociales, ¿no? Y ciencias exactas. Entonces, dentro de las ciencias sociales está la historia y evidentemente la historia del arte. Pero sí hay muchos, y yo opino igual, yo no soy un académico, pero como lectora lo digo, no es una ciencia exacta, porque les digo, eh, no hay forma de que lo sea, no hay forma de lo que lo sea, porque entre las épocas en las que no hay un registro histórico como en Stonehenge, y hay muchas Henge, por cierto, no es la única, hay muchas Henges más, nada más que esa es la más famosa, pero hay muchas Henges, muchísimas, en Francia, en Alemania, es en Inglaterra, hay 4 más, entonces hay muchas Henges, pero sí, todo va a depender del cristal con que se mire, de quién lo haya escrito, cómo lo haya interpretado. Ahora, por ejemplo, de los libros, antes de la imprenta, pues tenía muchísimo más errores. De hecho, inclusive empezó a ver el que revisaba la lectura y después escribía que este texto fue escrito de pe a pa, de la página inicial a la página final, sin cambios. Pero es muy poco probable que de una copia a la otra no lo subiera,
porque él escribe, imagínense estar escribiendo, se podía equivocar, se distrajo y escribió otra palabra, los espacios no existían, las situaciones tampoco, entonces también eso no es 100% así como que digas, ay, qué confiable es, ¿no? Entonces, ninguna historia es 100% confiable, ninguna. Esta, por ejemplo, esta es la mucho menos confiable. Estoy de la prehistoria de las primeras civilizaciones, ¿sí? Que este es de Editorial Folio. Entonces, nada más de estos compré nada más 2. No tengo muchos, nada más tengo este y el de nacimiento, pero ni siquiera este, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, es una muy general, porque de hecho ni siquiera tiene acuerdo. Tienes el consejo editorial, bla, 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 y quien lo tradujo, vuelvo al punto, ni siquiera fue escrito en español. Entonces, te digo, aquí viene un significado diferente al que leyeron hoy en la mañana, ¿no? De que se nominó una práctica de la historia del hombre anterior a la invención de la escritura, la documentación de animales, el descubrimiento del uso de los metales, pero son 3, por fin, ¿cuál de las 3 es? Porque además no fueron en momentos diferentes de la historia, entonces, además hay que también recordar otro detalle, ¿no? La geografía. Si ahorita pudieron haber visto Altamira y Delacroix, que son las cuevas más importantes que tenemos. Altamira es España, Delacroix es Francia. Pero hay que recordar que los continentes no fueron poblados igual. No fueron poblados al mismo tiempo, entonces puede ser mucho más antigua la Delacroix en comparación a Altamira. Entonces, eso también es importante de que no es una línea exacta de que, bueno, de aquí a acá es este periodo, de aquí a acá es otro periodo. De aquí. No hay forma tampoco posible, porque la geografía influye muchísimo, ¿sí? Entonces, eso también es importante recordar que la geografía influye muchísimo. Aquí, por ejemplo, sí tenemos arte rupestre, por ejemplo, en las cuevas Dobby, que están ay, se me fue, en Arizona, si no me recuerdo, creo que sí están en Arizona. Pero digamos que hay que recordar que el continente americano fue uno de los últimos en poblarse. Y todavía hasta hace no mucho, con el año pasado, vi un documental en el que mencionaba que al parecer primero se pobló el sur, desapareció esa población y después el norte. Recordemos que la teoría más aceptada es que llegaron la población por el estrecho de Bering, pero cuando cruzan por el estrecho de Bering, la croa ya había sido pintada. Entonces, hay que recordar eso también es un factor muy importante. Por eso aquí te menciona 3 momentos, porque la geografía es un factor importante, porque no todo el planeta fue poblado al mismo tiempo. Y aunque hubiese sido así, recordemos que nosotros americanos nos desarrollamos diferente al europeo. Ellos ya tenían armas de fuego y nosotros no. Ya habían inventado la pólvora en China y nosotros ni de broma íbamos a tener algo así. Los minerales de allá no son los mismos de acá, los animales de allá no fueron los mismos de aquí. Aquí sí existía la rueda, lo que sucede es que no existían los animales de carga. Entonces, ay, algo cayó. La rueda tenía otra función, de hecho han encontrado juguetes, entonces la rueda aquí tenía otra función. Entonces lo que sucede es que aquí no habían animales de carga, ¿no? Entonces aquí no había más allá del perro Xoloscuincle. Entonces allá ya empezaban a hacer crías de perros. De hecho, si no lo sabían, cuando llegaron aquí a Veracruz, quien primero descendió de un barco fue una perra gran danés, que la confundieron con un caballo. Entonces, mucho antes de que las personas empezaran, bueno, los hombres empezaron a descender, la perra ya se había aventado, ¿no? Entonces, la primera en llegar a tierra en Veracruz fue una perra gran danesa. Entonces, a eso súmale que, les digo, no nos poblamos igual y no nos desarrollamos igual. Por eso algunos dicen, ay, es que eran tan incivilizados nosotros, ¿es cierto? Que es que no tenían la rueda, no, si teníamos lo que no teníamos eran animales de carga. Nosotros, tampoco teníamos, ganado. Entonces, nuestra forma de desarrollo fue distinto. Por eso, a algunos europeos, aún a la fecha, nos consideran, eh, ¿cómo decirlo?, incivilizados, porque, por ejemplo, el burro sí ya, era nuestro compañero, pero era compañero, no era exactamente un animal de carga. O sí era animal de carga, pero no tenía una carreta como las que tenían
en las Europas. Entonces, eso también es otro factor que hay que considerar. Por eso decía de que una historia verdadera, no. De hecho, inclusive hay un libro así que se me hace demasiado ambicioso y muy, muy, muy ególatra, decir la verdadera historia de la conquista de las Indias, porque para empezar aquí ni siquiera somos las Indias, nosotros somos indígenas por principio de cuentas, pero la historia verdadera, pues ahora sí que cada quien cuenta la feria según le va en ella, definitivamente. Entonces, no, una historia verdadera no la vas a encontrar. Esa sí no existe, no hay forma. No hay forma de que lo que sí es que te digo, no te quedes con una sola referencia, no te quedes con una sola bibliografía. Si puedes, inclusive, investiga en otros idiomas, ¿no? Porque, pues, bueno, hay otros académicos, en inglés, por ejemplo. Entonces, pero no te quedes ni con lo que yo te digo, investiga, ve más allá, pero pues te digo, hazte tu propio criterio, porque respecto a la historia del arte, no hay una historia verdadera, ¿no? No hay una historia verdadera. Te digo, Josefo fue el primer historiador, pero pues bien, siendo romano, pues contaba su historia desde la perspectiva romana. Entonces te digo, y a eso súmale todo lo demás, no hay forma de una historia, no hay una historia verdadera. No le, por eso hago mucho la analogía de que no es como las matemáticas, que 2 más 2 siempre va a ser 4. Ahí no hay forma de que haya otra respuesta. Las leyes de la física siempre son las mismas, ¿vale? Entonces, siempre investiga, indaga. Todo va a depender del autor, de la formación del autor, del país de origen del autor, de los estudios del autor, porque como yo les mencionaba, hay historiadores, pero también hay sociólogos, psicólogos, pedagogos, curadores de arte. Entonces, estos te digo, vuelvo, estos no tienen autor. Y sí tiene autor. Ahí este de Renacimiento, este es el que a él lo consideran el padre del óleo, aunque hubieran algunos autores que ya lo estaban trabajando, pero le llamamos el padre del óleo, Jean Manet. El autor nos alcanza a ver por el reflejo de la luz, y esto es blanco, pero Till Holgen, Borchardt, mi mamá peleando con mi perrita. Y por ejemplo, estudió historia del arte, musicología y literatura germánica, ¿no? Entonces, en las universidades de Bonn y Birmingham en Indiana, ¿sí? Entonces, también eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, por eso les decía, no te conformes y no hay una historia verdadera. No lo hay. No lo hay. ¿Sería interesante? Yo creo que no, porque entonces sería muy aburrido, ¿no? No tendrías cómo objetar, no tendrías cómo opinar, ¿no? O sea, tú puedes opinar de las leyes de la física, pues son, ¿no? El problema es que las entiendas, pero ahí cómo discutes las leyes de la física, así como que, ¿no? La segunda ley de Newton siempre va a ser la segunda ley de Newton. No hay forma de que, pues yo opino diferente, pues chévere, pero no puedes desafiar a la física, ¿no? No puedes hacerlo. Entonces, no, ahí no hay forma de discutirle, pero en este caso, pues sí, aquí ya va a depender, te digo, de qué fuentes bibliográficas consultes. No todas las fuentes bibliográficas de Wikipedia están mal, por cierto, pero hay que saberlas encontrar. Hablando de eso, de Wikipedia, les voy a recomendar una wiki. Me dije, mejor busco la dirección, no la vaya yo a regar. Está muy, muy padre, la verdad. Aquí está. Sí, aquí está. Es que se llama HA. Está padrísima, se las comparto. Aquí en el chat se las dejo. También está muy padre esta, me gusta mucho el estilo que tiene, ¿sí? Entonces, ya les estaré, estas de todas formas, se las voy a dar en las asesorías, eso también se las voy a dar, igual que la de Google, eso también se las doy. Pero vuelvo al punto, va a depender mucho de lo que además cada autor te quiera contar, porque eso también es importante, lo que cada autor quiera contar, y además súmale el editor, si es autoedición o si hay un editor, un corrector de estilo,
Son muchísimos factores los que influyen, entonces, te digo, pero una historia verdadera, no, de esas sí no hay, de esas sí no hay. Pues yo te digo, sigue siendo, todo, pues, teoría, no ha sido y no creo que en algún momento las academias se puedan llegar a poner de acuerdo. Siempre va a haber algún factor en el aire. El hecho de que, pues, no nos consta nada, y aunque nos constase, vuelvo al punto, va a depender de la perspectiva y de la forma de ver de cada quien, ¿no? Eso va a ser total y absolutamente eso, ¿no? De tu perspectiva, y porque seguramente alguien ahorita a lo mejor que escuche de que, este, que en algún momento, se pensó que la representación de Dios puede ser una mujer, seguramente a alguien le va a ofender mi comentario. Este video a alguien le va a decir que es lo peor que ha visto en su vida, ¿no? Seguramente tú lo apoyas por principio de cuentas porque eres mujer, pero seguramente habrá alguien al que le parezca totalmente inverosímil, irrespetuoso, majadero u otros, sinónimos o otros adjetivos calificativos. Entonces, así es esto, así funciona y no puede haber una historia verdadera de absolutamente. Creo, a lo mejor pudiera suceder que una historia verdadera, si algún artista, llámale el que tú quieras, y hubiera escrito su propia biografía, su propia autobiografía, esa sería una historia más verdadera, pero también hay que recordar que, la mente miente. La mente miente porque, no puede recordar todo al 100%, no lo puede registrar, y entonces, cuando alguna parte de información se pierde, la mente busca cómo rellenarlo. Entonces, se crean recuerdos falsos. Ahora también hay que recordar que, nuestra mente, nuestros recuerdos, usualmente se quedan registrados a partir de entre los 4, 5 años, más o menos. Entonces, muchas de las, vivencias anteriores no las puedes recordar. Entonces, ese es ahí el detalle, historia verdadera, pero ¿a partir de qué momento del artista? Porque no podemos recordar, algún evento traumático sí puede quedar en tu psique registrada, y a lo mejor alguna otra patología las llegue a resurgir, a sacar. Todavía, no hace mucho que vi precisamente en TikTok de un terapeuta que se especializa en hipnosis clínica, y que lo que explicaba del caso de una enfermera que, prácticamente de la nada empezó a tener problemas al término de su turno, y resulta que era por un trauma no resuelto de su infancia. Entonces, también hay que ver todos esos detalles. La mente miente, porque te digo, no es posible que se quede 100% grabado todo. Entonces, lo quedan lagunas, entonces la mente busca ahí cómo rellenarlo, y ahí va metiéndole cosas, y entonces nuestros propios recuerdos no les podemos creer al 100%. Por eso te dicen que un testigo ocular es el peor testigo, porque si está muy fresca la información, la tiene registrada de una manera, pero si pasan 2, 3 horas, ya está registrada de otra, y 4 o 5 horas, hay veces que te acuerdas más, a posteriori, ¿no? Cuando tú uy, tengo problemas con mi conexión, entonces, ya no me voy a alargar mucho. Entonces, conforme nosotros, va pasando el tiempo, pues vas recordando algunos detalles, pero también es muy probable que varios detalles ya se te hayan olvidado, ya se te hayan olvidado. Detalles que sucedieron, pero que ya no hay forma luego que los recuerdes. Entonces, es muy frágil la historia. Entonces, bueno, yo no me alargo más porque ya estoy teniendo problemas de conexión, entonces no quiero quedar más ¿no? A media charla. Entonces, muchísimas gracias por quienes estuvieron aquí acompañándome. Espero que no sea la última charla. Espero de la próxima semana tener un poco más de forum. También lo que me gustaría es si me dijeran si lo quieren en otro horario. Por mí, no tengo muchas opciones luego porque también hay que revisar y demás. Ahorita lo primero que hice fue revisar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de andar por acá. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Si las veo en clase, fabuloso. Si las veo en la escuela, fabuloso. Y si no, pues nos estamos viendo el próximo viernes en la siguiente asesoría de Historia del Arte. ¿Sale? Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estén muy bien. Cuídense mucho. Y pues nos vemos en la semana. Bye. Ay,